Sean bienvenidos todos nuestros oyentes a este primer podcast del Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo soy Raúl López Hernández y detrás de las cámaras y en toda la postproducción del podcast se encuentra mi compañero Jorge Antúnez. Y ambos somos miembros del laboratorio y estudiantes del grado de Historia en la universidad. Y quisimos, de alguna forma, crear este nuevo podcast para acercar la disciplina histórica y la disciplina de arqueología a cualquier persona que estuviese medianamente interesado en ello, porque sí que sentimos que es una disciplina que muchas veces se considera como muy alejada de nuestro presente y que no tiene nada que ver con nuestro presente, pero creo que como cualquier persona que estudie historia o arqueología es consciente de que el presente y la historia y nuestro pasado está completamente relacionado. Y por ello queríamos tratar temas de rigurosa actualidad. Y qué mejor que empezar con un tema más actual que el de la memoria histórica, que siempre y sobre todo en los últimos años ha estado muy presente en la política sobre todo y en la boca de los políticos. Y pues queríamos conocer un poco qué es la memoria histórica y qué mejor que hacerlo con un invitado tan especial como es Óscar Blázquez, presidente del foro de Memoria Democrática. Y bueno, lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Óscar? Pues nada, encantado de estar con vosotros. Es un honor y un placer inaugurar este podcast. Y la verdad es que muy contento de que existan este tipo de iniciativas, sobre todo por gente joven, porque esto es importante para todos nosotros. El placer es nuestro, yo creo, más que... Pero bueno, primero me gustaría que de alguna forma te introdujeses, así para que la gente sepa a qué te dedicas, vale. Cuál ha sido tu trayectoria, más o menos. Vale, en este ámbito, bueno, yo soy arqueólogo y también soy de esta casa. Yo soy de la Universidad Autónoma de Madrid. Ángel ha sido mi profesor. Y bueno, pues yo me introduje en el tema de memoria histórica hace bastantes años, hace en torno a 20 años, porque, bueno, pues yo estaba en el Colegio de Arqueólogos de Madrid y un tesorero que había, Miguel Contreras, que es un tío encantador, al que mandamos un saludo desde aquí, creo que ahora es director del Museo de Cuenca, un tío fantástico, un gran arqueólogo. Me dijo, oye, hay una cosa que merece la pena hacerse, que están sacando fosas comunes, tal. Creo que es interesante que gente con tu perfil pues pueda también incorporarse a esto, ¿no? Yo había excavado mucho restos humanos. A mí me gustaba mucho dentro de la arqueología, aparte obviamente de las excavaciones a las que vas como alumno y demás, pues excavar restos humanos. Me parecía interesante que el registro humano te podía dar mucha información sobre esa gente que pobló ese sitio, porque normalmente... Claro, muchas veces al final la arqueología, ¿qué es? Los materiales, los cacharros, ¿no? Pero de repente la gente, oye, pues ves de repente que hay una mortalidad anómala, ¿no? Porque hay muchos más muertos infantiles que debería haber. Claro, o sea que al final me dije, oye, esto es un canal interesante. Entonces, bueno, pues me metí con eso y fui a una exhumación en 5 villas. En Guadalajara. Una exhumación que dije, para mí fue mi primer contacto, fue bastante fuerte, en el sentido de que estaba el hijo de 70 años allí. Yo nunca me había acercado a este tipo de contextos y bueno, pues básicamente estábamos buscando una gente que eran su tío, su madre embarazada de unos 8 meses y su padre. Entonces, bueno, estamos en un contexto, como sois del Laboratorio de Antropología Forense, pues repleto de acidófilos, unas arcillas malísimas, expansivas, que destrozan los huesos y demás. Y bueno, pues al final lo que encontramos fueron las suelas de los zapatos y restos de los dientes anatómicamente colocados y parte de las diáfisis y poco más. Pues habían metido las raíces dentro de los huesos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, estaban destrozados, pero estaban ubicados. Claro, este chaval, cuando te empiezas a dar cuenta de que esta recuperación es importante, es cuando el chaval lleva, pues cuando era niño, a lo mejor pues tenía 8 años o una cosa así, pues le hacían todos los días ir a cantar el cara al sol al pueblo de al lado. Es decir, se represaliaron a niños, ¿no? Que ya no fue suficiente matar a su padre, a su tío y a su madre, y a su hermano a punto de nacer, como que se represalió esto. A mí esto me pareció algo realmente horroroso, ¿no? Y bueno, los encontramos. Y al final lo que me empecé a dar cuenta es que solo era la sociedad civil la que está involucrada en este tema. O sea que al final el Estado y los poderes del Estado en ese momento, la judicatura, se lavaba las manos. Me gustó entrar en el foro porque había varios modelos de ejercicio de la memoria histórica. Y te explico. Por ejemplo, el mundo de la memoria histórica es un mundo muy amplio y muy diverso, en el que te encuentras instituciones, por ejemplo, que son de homenaje. Pongamos, brigadas internacionales, por rinden homenaje a los brigadistas que hay aquí, que desgraciadamente cada vez quedan menos, pero es ley de vida, son gente muy mayor, pero se les homenajea y se les trata. Luego hay otras entidades, por ejemplo, el Foro por la Memoria, que es la que yo empecé y sigo, en la que nosotros hacíamos una denuncia por desaparición, porque nosotros no estábamos buscando fosas de la guerra.
Estábamos buscando fosas de la represión. Hay una diferencia importante en esto. La represión es un crimen de lesa humanidad, imprescriptible. Ni la ley de amnistía ni nada puede acabar con crímenes imprescriptibles que España ha firmado. Es decir, nosotros lo que estamos básicamente planteando era que el Estado que había firmado ese tipo de criterio lo cumpliera. Entonces nosotros no exhumábamos los restos, sino que hacíamos esa denuncia por desaparición, los descubríamos y obligábamos a que hubiera una cadena de custodia judicial, es decir, que viniera la Guardia Civil, la Policía Judicial, el juez, el forense, quien fuera, a levantar esto. ¿Con qué nos encontrábamos? Normalmente nos encontrábamos con un itinerario argumental en el que al final pues se archivaba el caso o se daba por... no hay nada, exactamente, pero se devolvían los restos a la familia, ¿no? Pero nosotros pasábamos por eso porque considerábamos que todo este tipo de documentación al final eran pruebas frente a un posible juicio en el futuro, ya que eran pues, bueno, planteamientos imprescriptibles, como se comentó antes, en crímenes de lesa humanidad. Y por eso me metí en el foro. Porque me gustó ese punto reivindicativo de aquí hubo un genocidio y esto son pruebas físicas y yo soy fuente primaria porque las estoy excavando. Que eso es importante también porque hay gente que niega que esto sucedió y no, es que soy fuente primaria. Está ahí y encima hay documentación judicial al respecto, ¿no? Entonces, bueno, y así llevo 20 años más o menos, o sea, para que te hagas una idea. Y bueno, también la verdad es que estamos intentando hacer otro tipo de cosas, es decir, la memoria es un ámbito amplio, muy amplio, en el que al final se está reivindicando una historia y poniendo en valor una historia de gente que ha sido silenciada durante una dictadura muy larga. Sí. Es decir, el fascismo en Europa ha sido derrotado gracias a la Segunda Guerra Mundial, pero en España permaneció 40 años, lo que generó un tipo de modelo en el Estado que es complejo, difícil de entender y que todavía estamos pagando en algunos aspectos, ¿no? Y pues en esta línea, ¿no?, de que está diciendo que la memoria es tan amplia, digamos, ¿cuál dirías que podría ser un objetivo general de la memoria histórica, ¿no? No solo a nivel de España, sino al resto de países, ¿cuál es el objetivo? Buena pregunta. Porque las formas, sabemos que formas hay muchísimas, objetivos y formas, no podríamos decirlas todas porque sería mucho tiempo, pero un objetivo común. Aquí vamos a ver, aquí hay un denominador común en el concepto de memoria, que es el horror. Es decir, lo que estamos es recordando un horror y una cagada que ha hecho la humanidad. Y es la manera de que una parte de la humanidad ha considerado que otra parte de la humanidad no tenía derecho a la vida. Claro, entonces al final lo que estamos intentando con la memoria es que no se nos olvide que esto ha pasado y que ha pasado hace muy poco. Todavía puedes ir a Francia, a una playa francesa, y ver a gente con tatuajes en el brazo de haber estado en un campo de concentración. Entonces, y esto todavía hay gente viva, ¿no?, que es bastante fuerte. El tío de mi mujer, aquí presente que no la veis, murió en un campo de concentración siendo español. Es decir, en Mauthausen. La memoria es algo imprescindible para la formación de una sociedad sana y saludable. Europa ahora mismo está, yo creo, en un momento muy interesante. Hay un cambio en la denominación. Ya no es tanto memoria histórica, sino que se está hablando de memoria democrática europea, ¿no? Y Europa, a través, por ejemplo, de oficinas como Europa para los Ciudadanos y demás, creo que el año pasado destinó 1.800 millones de euros a programas de memoria. Memoria, porque lo que pasó en España no es una anomalía solo española. Claro, esto entra dentro de la lucha antifascista. Todo el mundo tampoco. Claro, esto es lucha antifascista europea. O sea, lo que pasó en España fue fascismo. Sí. Y además hubo colaboracionismo fascista con Italia, con Alemania. Sí. Además se bombardeó aquí. Es decir, esto era fascismo y hay que meterlo dentro del contexto europeo porque forma parte de Europa y nosotros formamos parte. Muchas veces lo tomamos como que es algo independiente. Aparte, eso es. Y realmente nunca fue así. Y no puede ser. Y yo creo que ahora lo que hay es hay un interés muy fuerte porque en poner esto sobre la mesa, porque está claro que estamos viviendo algunos movimientos en los que desde determinados populismos de derechas se está intentando destruir la democracia desde dentro, ¿no? Y la democracia todavía no tiene sistemas de blindaje para evitar ese tipo de destrucción propia, ¿no? Hemos visto recientemente en Italia lo que ha pasado hace 2-3 días. El asalto al Capitolio. También. Se supone que es una sociedad democrática en la que ha habido un golpe de Estado a esto, ¿no? Sí, a nada. Y estamos viendo cómo desde gente que se supone que es legítimamente votada, pues bueno, pues en destruir el derecho de los demás, sí. ¿no? Entonces yo creo que esto es importante poderlo enseñar. También es verdad que se está haciendo una relectura histórica
por historiadores mercenarios, claramente, en la que se están falseando datos. Se están falseando datos sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en un momento en el que la reflexión, y me voy a meter con las redes sociales, no cabe. Adelante, no hay problema. Es decir, no, me explico, somos todos historiadores y además sabemos lo que supone ser historiador. ¿Qué sucede? Tú necesitas una digestión de la información. El cerebro humano funciona a una velocidad. El cerebro humano necesita un tiempo para poder racionalizar las cosas, ¿no? El bombardeo de información es desinformación. Es decir, ¿no te acuerdas del tweet que has leído esta mañana? El que era trending topic, el más, ¿no? No te acuerdas porque ha caducado en Twitter, ya ha caducado en tu cerebro, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos una digestión. Y esa digestión es importante hacerla. Cuando tienes historiadores mercenarios que dan mensajes falsos, se están sirviendo... Se está viviendo también mucho alarmismo últimamente. Claro. Se está viviendo la pasión. Busca noticias siempre. Es pasional, no reflexivo. Se está convirtiendo todo esto en fútbol. Sí. Y es lo que tenemos que evitar. Es decir, esto no puede ser nunca algo visceral. Claro. Tiene que ser algo reflexivo, tiene que ser algo académico. Muy reflexivo, además. Claro. Pues se tiene que pensar, todo lo histórico tiene que pensarse de manera... Claro. Tú vas por historia contemporánea, me has dicho antes. Sí. Vale. Esto debería ser tú el encargado de hacer un estudio histórico de calidad, académico, con revisión por pares, con estudios garantizados, en los que cuentes lo que pasa. Si además es que no hay que falsear nada. Yo creo que simplemente exponiendo lo que sucedió es suficiente y que cada palo aguante su olivo. O sea, los hechos son los hechos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que eso es un poco hacia dónde tenemos que ir, en academizar esto. Es decir, que realmente sea la universidad, la templanza, la frialdad, entre comillas. Una cosa... Sí, no, pero... No. Está claro a lo que te refieres, que no puede pensarse todo así en el momento. Poner los hechos. Tiempo y mucha investigación. Y reflexión. Muchos factores también. Y discusión. Sí. Que yo creo que también es positiva. Es decir, aquí desde luego. El problema yo creo que hemos perdido también la capacidad del diálogo, ¿no? O sea, ahora mismo la gente al dialogar intenta convencer al otro, ¿no? Sí. Y no tienes por qué estar de acuerdo para tener... Claro, debate constante, sí. Claro, y no tienes por qué estar de acuerdo con el otro para tener una conversación muy interesante, ¿no? Entonces deberíamos cambiar un poco esas normas de juego, eliminar un poco esa visceralidad, ser conscientes de que muchos mensajes que nos están llegando son mensajes intencionados que precisamente pretenden meter basura, meter bulla, meter suciedad y bulla. De alguna forma hacer que la gente se sienta disconforme también del mundo actual, de los problemas que pasan, Y el problema de todos esos mensajes al final es que, y es lo más preocupante, es que siempre queda el pozo de que hay gente que todavía piensa que una parte de la población se lo merecía. Ya. ¿No? Bueno, es decir, que sus vecinos son sus enemigos. Sí. Y eso es el gran error que no podemos mantener para una buena convivencia, ¿no? Quitar a esta gente que piensa eso. Sí, desde luego es algo para... O sea, no entiendo cómo... no se puede entender casi cómo el odio tiene cabida en una sociedad que encima yo creo que es más multicultural que nunca, que cada uno tenemos unos orígenes totalmente distintos. Claro. Entonces no entiendo cómo puede ocurrir esto. Claro. Y sí que es cierto también por esta misma vía, ¿no? De que los medios muchas veces tienden a este bombardeo de información. ¿Cómo ves tú? Porque es cierto que en España últimamente se ha utilizado esta palabra de memoria histórica, memoria democrática, más como algo que nos incumbe a todos, porque a mi parecer es algo que nos incumbe a todos los españoles, ese conocimiento de la verdad. Al fin y al cabo, todos queremos saber lo que pasó, cómo pasó y quién lo hizo y quién lo sufrió. Pero parece que últimamente se ha utilizado como una especie de instrumento político, ¿no? Lo es. Es decir, yo soy de izquierdas y a mí me gusta la memoria democrática o la memoria histórica. Y yo soy de derechas y a mí no me interesa. Cuando es algo que no debería ser así, porque es algo que, repito, nos atañe a todos, nos incumbe a todos y nos importa a todos. Claro. ¿Cómo ves digamos que se ha desvirtuado la memoria histórica de lo histórico, lo social y lo cultural y lo ético a lo político? Pues mira, te diría que tengo mucha envidia en muchos países y te explico por qué. Yo pertenezco a una plataforma que bueno, fue una gloria poder hacerla, porque fue difícil, que es la plataforma por la Comisión de la Verdad, que es una plataforma que reúne a un montón de asociaciones de todo tipo. Como te he dicho antes al principio, el tema de la memoria es muy diverso. Muy diverso. Y muchas veces ponernos de acuerdo es muy complicado, ¿vale? Entonces, aquí pusimos un objetivo común, que es la creación de una plataforma por la Comisión de la Verdad. Esto es una cosa... Se ha hecho en más países, ¿no? Claro. Es algo en Latinoamérica, en Centroamérica... En México se acaba de hacer una y se acaba de liar la del pulpo. En El Salvador también tuvo En El Salvador, suya. efectivamente. Es decir, países... En Túnez ha habido. Sí.
Es decir, en países que consideramos que son... Que a lo mejor no tienen tantos recursos como nosotros. ¿Sí? Y hay mucha gente que también pone eso, los recursos, como que somos España, no tenemos tantos recursos como otros países, como una excusa. Claro. Eso no puede ser así. Es así. Entonces, el tema está en que nosotros ya hemos planteado esto y creemos que lo ideal, en este caso, sería efectivamente hacer una comisión de la verdad, que simplemente es poner los hechos como están y ya está. Lo que fueron. Y preguntarle a ambos bandos. Claro, se cierra el círculo y ya está. Pasa que hay un bando que está muy documentado y el otro no. Ya. Porque el otro era clandestino. Yo todavía estoy documentando información de esto, ¿no? Entonces, claro, esto tiene que salir. Y yo creo que sería un modelo muy aséptico, un modelo muy limpio. Yo pienso que sería también lo más adecuado aquí en España, sabiendo cómo está la sociedad polarizada. Sí. Pienso que es el mejor. Pero piensa una cosa, al final, esto tiene que ser una iniciativa parlamentaria. Sí. ¿Sabes lo que nos dicen en el Parlamento, no? ¿Qué tal que te vi? Sí, ¿no? Sí, te aceptan, vas al Parlamento, te invitan, qué bien, qué guay está, y ya está. Pero la iniciativa tiene que ser una iniciativa parlamentaria que tiene que salir adelante por motivación parlamentaria. Claro. Entonces no lo puedes hacer desde un mundo civil. Nosotros, por ejemplo, hacemos muchas actividades civiles en el Parlamento y en el Senado. Intentamos promover, porque ser civil no quiere decir que no hagas política. Claro. La gente tiene que saber que puede hacer política y que puede llevar iniciativas al Parlamento y que se discutan. O sea, yo reivindico que la gente haga política, porque es importante. La sociedad civil es el peso y ellos son representantes de la sociedad civil. Así que al final se pone nuestro poder, nuestra soberanía. ¿No? Más legitimado que la propia sociedad civil vaya al Parlamento y monte bulla, no puede haber, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo importante es que España tiene, yo creo, todavía esa tara y es una pena. Porque creo que no habría ningún problema. Por ejemplo, acuérdate de cuando se exhumó a Franco, ¿no? Esto iba a ser el apoteosis. ¡Oh, horrible! ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Ha sucedido algo? No. En ese momento hubo toda esa gente 4 a favor o en contra de 4 tal, y encima estamos siendo ultra generosos con la familia de Franco en este país. Ultra generosos. Con la familia de un dictador que todavía están por aquí danzando como les da la gana y llevándose cosas que no son suyas, como lo de Emilia Pardo Bazán. Pero bueno, es un caso aparte. Claro. O sea, otro tema para otro podcast. Sí, ojo, esto da para mucho. Pero la historia está en que al final... es lo que hablamos antes, la visceralidad, el miedo. Es que esto va a romper España. ¿Qué va a romper España? Ni pequeño muerto. España, tal cual la plantean así, no se rompió aquella. Para ellos ya está rota. No. Ya está rota porque la mitad de España no les vale. ¿Entiéndeme? Entonces, al final lo que hay que hacer es plantear la mayoría de España. Es decir, España es un sitio plural, diverso, en el que la mayoría de la gente no quiere una uniformidad. Precisamente la riqueza de un país está en esa pluralidad, ¿no? Más nosotros como España, que hemos tenido orígenes de todos los tipos, y viene gente de todos los sitios, tenemos una relación muy fuerte también con Latinoamérica, no puede haber una sola España. Claro, es que no la hay. Es que no existe. Yo pienso que lo bonito de nuestro país, de nuestra España, es que haya tantas Españas distintas. Claro. No, y es lo que la hace rica y lo que mola. Sí, desde luego. Claro, entonces, bueno, pues al final el tema está en que precisamente la manera de solventar esto, yo creo que pasa por una plataforma, por una comisión de la verdad. Sí. Que no sé si lo conseguiremos en algún momento de nuestras vidas. Yo creo que ahora, como ya el bipartidismo está de capa caída, Bastante, afortunadamente, yo creo que eso es bueno para los ciudadanos. Sí. En estas cosas progresaremos. Bastante, afortunadamente, ¿no? Sí. Porque es más fácil conseguir acuerdos con muchos partidos negociando entre ellos que solo con 2 o que van a decir pues sí o pues no, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que tardaremos, pero lo conseguiremos. Sí, esperemos que sí. Quizás somos nosotros la futura generación de historiadores. No, sois el futuro vosotros. Que redacte una comisión de la verdad aquí en España. Claro. Me sería un honor, pero vamos. Pues es currárselo, macho. Sí, eso desde luego, sí. ¿Y el resto de Europa cómo lo ves? El resto de Europa yo creo que lo tiene muy somatizado, lo tiene bien. Ha trabajado mucho el resto de Europa. No solo porque hay mucha gente que solo se piensa que la memoria histórica es simplemente la excavación de cuerpos y ya está, identificarlos y poco más, pero es mucho más. Hay mucha historia detrás de la memoria histórica. Por ejemplo, Auschwitz, a la gente le parece muy claro. Auschwitz, sí, claro, un homicidio, pues es memoria histórica. Hay mucha gente que tiene miedo a la memoria histórica. Auschwitz es memoria histórica. Claro. Yo creo que a la gente también le genera un cierto rechazo porque es muy salvaje. Sí. O sea, al final de lo que estás hablando son de cosas muy salvajes. Pero es un pasado que al final no está resuelto tampoco. No lo está. Ya, hay que resolverlo para que esa gente, de alguna forma, pues todo el mundo tiene dignidad, incluso después de la muerte. El problema está, yo creo que el análisis a lo mejor está en cuál es la semilla para que alguien cosifique a otra persona.
¿no? O sea, porque al final lo que estamos hablando con este tipo de pensamientos fascistas o eugenésicos, ¿no? Sí. En el que de repente una población debe ser exterminada porque son inferiores, como pueden ser los mongolos estos de Quanon, a los que mandamos un saludo. Claro, esta gente que es supremacista, dices, tú eres gilipollas, perdón, tú eres tonto de culo, o sea, porque, vamos a ver, tú llevas un negro dentro, tío. Claro, o sea, tú vienes de África. Aquí en España, claro, la mitad pero venimos de eso, del norte de África, seguramente. No, ¿de dónde viene el Sapiens? De África. De África también. Claro, ese Sapiens era negro. Partiendo esa base, claro, sí, y eres luego blanco por el gen neandertal este que tienes por ahí, ¿no? Pues, pero lo que tienes de base es genética negra, hasta los más blancos. Entonces, las razas no existen, sois idiotas. ¿Cuál es la semilla? O sea, ¿de dónde surge esto? ¿De dónde surge esta eugenesia? No sé, el pensamiento de... Eso es lo que tenemos que cortar de raíz. Ya, también es muy, muy complicado. Pero porque es cirugía social. O sea, yo considero que esta cirugía social es importante. Sí, es un buen término, sí. Porque muy pocos individuos pueden generar un enorme dolor y un enorme mal a una enorme cantidad de población. Claro, no odio tampoco que no está justificado bajo ningún concepto. Claro, entonces, ¿qué es lo que debería hacer la sociedad ad hoc, ¿no? Yo creo que debemos hacer un análisis importante sobre este asunto, intentar detectar esto. En Europa yo creo que está bastante... hay cosas que son intolerables, ¿no? Tú no puedes hablar del nazismo en Alemania, ni decir Heil Hitler, ni cosas de estas, porque te dicen, tú eres tonto, te detienen para empezar, ni tal. O sea, son cosas como que están muy asumidas, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a hacer esto, no? Aquí en España es distinto también. Aquí lo puedes hacer. No hay ningún problema. También pienso que eso cambiará con el tiempo. Espero que cambie con el tiempo. Claro, luego está el tema de la libertad de expresión y tal, ¿no? Pero bueno, hasta cierto punto yo creo que hay cosas que tienen cierto límite. Hay que delimitar muy bien lo que es la libertad de expresión. Hemos tenido que realizar un pequeño corte, por cosas técnicas, pero ahora quiero lanzarte otra pregunta, Óscar, y es que hemos estado hablando de España, del mundo global, del mundo, y de Europa. Pero, ¿cómo ves la situación de Madrid? Madrid, en cuanto a memoria histórica, digamos, sabemos, bueno, nos lo dirás tú, pero tiene un gran potencial, ¿no, Madrid? Y un gran problema. Y un gran problema. Eso sí. Por eso quería preguntarte por el gran patrimonio en cuanto a memoria histórica que existe y, sobre todo, el problema, que supongo que serán de corte político, como hemos dicho antes. Claro. Aquí, obviamente, es corte político claro. De forma directa, ¿no? O sea, de hecho, pues lo primero que hizo el alcalde fue destruir unas lápidas en el cementerio que me parecen indignas, ¿no? De gente que había sido represaliada. Eso es lo primero que hizo el alcalde. Tú dices, joder, esto me parece que sí es memoria histórica, ¿no? Y, no, bastante. ¿No? Claro, él dice que no. Sí. Él dice, no, esto... Pero no, eso es claramente un ataque frente a la memoria de unas personas que tienen familia, que están sufriendo, ¿no? Entonces me parece muy indigno y muy infame y muy... Bueno, no tengo adjetivos para describirlo. Madrid es una anomalía. Madrid es una anomalía porque aquí, bueno, pues eso ha pasado de todo, ¿no? De todo. De todo. Y en todas las épocas. En todas las épocas. De la historia reciente. ¿No? Tenemos maravillas como Cuelgamuros y otras cosas, ¿no? También, que eso sí que luego hablamos, que es una maravilla. Da gusto verlo. Y da gusto cómo se está tratando por parte del Ayuntamiento del Escorial, al que mandamos un saludo también. Y bueno, el caso es que, por ejemplo, hay un caso muy interesante que es el de la fosa de Colmenar Viejo, ¿vale? Yo fui de los primeros que se puso en contacto con la fosa de Colmenar Viejo hace 10 años, puede ser. Lo intentamos, ¿no? ¿Y con quién nos encontramos? Con la Santa Madre Iglesia, que no te dejaba actuar en esa zona, aunque sabías dónde estaba la fosa, porque eran terrenos de la Iglesia, ¿no? Entonces, claro, tú dices, bueno, ¿qué iglesia es esta? Que no es nada pía, que no tiene piedad, que no cumple sus propios preceptos, ¿no? A la hora de favorecer a unas familias que están buscando a sus desaparecidos, asesinados. ¿Qué iglesia es esta? Pues bueno, es la iglesia que tenemos. Ni más ni menos, ¿no? Es así. Y bueno, pues ha costado mucho que finalmente se pudiera exhumar en Colmenar. Creo que es la primera fosa que se abre en Madrid en todo este proceso de memoria histórica, porque lo único que ha habido son impedimentos precisamente a este asunto. Se ha podido conseguir algunas cosas. Nosotros, como Foro por la Memoria, conseguimos en un momento dado 120.000 euros para restaurar del Parlamento, para restaurar uno de los mejores penales o mejor conservados de España, que es el penal de Bustarviejo, al que conseguimos rehabilitar, conseguimos excavar, conseguimos caracterizar qué había sucedido allí, y es un penal que se había salvado por ser vaquería. Era una vaquería municipal, entonces estaba lleno de mierda vaca,
Sí, básicamente, pero está muy bien porque eso, quieras que no, sirvió de preservante, ¿no? desde luego. Y bueno, pues era una suerte, o sea, es decir, eso iban diferentes ganaderos disfrutando de esos pastos, por ahí las vacas y tal, y se mantuvo muy bien. Claro, ese penal es una foto finish de lo que es el trabajo esclavo del franquismo, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, por lo que tenemos una edad, pues recordamos, por ejemplo, un penal que había en el pueblo de Foncarral, con el que se construyó Mirasierra, con trabajo esclavo que estaba al servicio de la familia Banús, ¿no? O sea, el trabajo esclavo se ha estado utilizando aquí hasta los años 60, 70, sin ningún problema, por motivos políticos, ¿no? Y ese tipo de motivos políticos yo creo que luego perduraron en la transición. Es decir, aquí hay una parte del poder, yo creo que sigue siendo heredera de estos poderes que existieron en aquel momento y que siempre han hecho lo que han podido precisamente para que estas cosas no afloren y no se traten con naturalidad. Porque yo creo que todavía piensan que una parte de la población se lo merece. Yeah. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Ya me dirás tú qué problema hay en sumar una fosa en la Comunidad de Madrid. Ninguno. Sí, en un sector en el que podríamos ser pioneros, porque la cantidad de restos que tenemos, bueno, no sé si lo superará alguna comunidad, pero desde luego es muy grande. Búnkeres, todo. Tenemos el frente ahí en Ciudad Universitaria. Había mucho trabajo en ese sentido, mucho trabajo documental, pero no arqueológico. No arqueológico, efectivamente. Y yo creo que muchas veces el trabajo arqueológico ahí se denosta, en el sentido que la arqueología da pruebas muy buenas. Y la arqueología, por ejemplo, y la arqueología forense, y tú lo sabes bien, puede probar torturas. Y puede probar malos tratos. Desde luego. Claro, puede probar una serie de cosas que se niegan, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo, mi abuelo, que yo, claro, como ya tengo una edad, soy un señor mayor, pues mi abuelo es un señor que nació en el año 1920. Él me contaba, por ejemplo, cuando entraron en Madrid, que bueno, lo primero que hicieron fue todos los que no tengan delitos de sangre que vayan a la Plaza de Toros, ¿no? Y él se encontró a dos hermanos suyos en la Plaza de Toros. Y él era pequeño y dijo, ¿dónde vais? No, que los que no tengamos delito de sangre, que no hay ningún problema. Dice, ¿vosotros veis salir a alguien? No era aquí. Todos esos creo que acabaron en una fosa común debajo de la estación de Chamartín, que debe estar ahí o se sumó en su momento y no se dijo ni mu. Es decir, que algo me suena y algo me ha llegado, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que estás viendo es que Madrid es una anomalía que no da cumplimiento a una ley que dignifica nuestra sociedad. Y hay culpables y son políticos. Claro, los culpables actuales evidentemente es la política, pero es que es algo que nos, repito y quiero insistir, que es que nos hace bien a todos, todos como españoles, claro. Si tan orgullosos estamos todos de ser españoles, tendremos que saber la verdad de lo que pasó. Yo te puedo contar mucho que sea una época oscura, que no nos... Es verdad que, lo que has dicho antes, no son temas agradables, pero es algo que hay que... con lo que saber pasar, estudiarlo y pasar y hay gente que no ha acabado el duelo. Entonces, lo que te vas encontrando al final es que, mira, yo en los años que llevo exhumando fosas, que son unos cuantos, nunca he visto ningún planteamiento revanchista, ni he visto ningún planteamiento antagonista, ni agresivo. Más bien todo lo contrario, es cerrar un círculo. Es decir, claro. Al final, ¿por qué tengo que ir en secreto, sobre todo en zonas rurales, a un árbol a adorar a un pariente casi clandestinamente? Hoy en día la gente todavía te habla en voz baja. ¿Por qué esta gente tiene que seguir viviendo así? Es que no tiene sentido. Es decir, esto al final es cerrar un círculo, acabar con una historia que es dolorosa, que ya está durando demasiado. Para una sociedad avanzada y democrática, esto no se lo puede permitir. No, desde luego. Ahora, es imperdonable. Yo tengo cierta confianza en la nueva ley de memoria. Es decir, hay una serie de aspectos que sí se tienen en consideración, que creo que son muy relevantes. Ángel ya empezó, aquí Ángel Fuentes empezó a hacer algún banco de ADN, hizo algunos trabajos en Asturias muy interesantes nos ha contado con ADN y muy relevantes, y yo creo que fue un planteamiento pionero muy interesante en ese sentido, y creo que, por ejemplo, la generación de un banco de ADN y de la normalización de estas cosas por parte del Estado, es decir, es una vergüenza que yo como privado, bueno, yo no he cobrado nunca por hacer una exhumación, todo se ha dicho, para mí es una acción política y tengo que decirlo. Y cívica, para mí lo es, no me parece mal que otra gente lo haga, pero yo nunca lo he hecho. El caso es que considero que esto que lo haga una persona privada, civil, era una vergüenza. Lo tenía que hacer el Estado de forma normal, y gobierne quien gobierne, porque esto no se entendería en Europa de otra manera. Es decir, gobierna la derecha, lo exhumarían. Gobierna la izquierda, lo exhumarían. Que es de todos, es un pasado de todos. Es historia global, es común, claro. Pero aquí no se ve así. Entonces, bueno,
yo creo que en ese sentido la normalización también pasará un poco por esto, ¿sabes? Yo pienso que las generaciones futuras, pienso y espero, que podamos diferenciar sobre la política del pasado. Evidentemente tiene una gran connotación política, pero los que están allí enterrados son españoles y son ciudadanos como otro cualquiera, que son personas que tienen sus derechos y sus familias, sobre todo. Familias que, por cierto, también me gustaría incidir que se nos pasa el tiempo. Claro. Se nos pasa el tiempo porque una buena fuente y muy interesante es siempre la historia oral. Claro. Y ahora que tenemos esa capacidad, digamos que los supervivientes y aquellos que pues siguen quedando de las últimas etapas del franquismo ya van falleciendo y no quedan muchos. Entonces es un tesoro que si no nos damos prisa no vamos a poder desenterrar de alguna forma o excavar. Y por eso pienso que deberíamos darnos prisa en este tema. Sí, no nos queda mucho. ¿Alguna iniciativa hay de recuperación de patrimonio oral? Estamos en ello. Desde el foro, ¿sí? De hecho tenemos un proyecto que lo estamos haciendo ya, que hemos empezado este año, que se llama Palabras Recuperadas, que lo vamos a presentar ahora, en el que estamos recuperando cintas de gente, por ejemplo, que estuvo de la Segunda Guerra Mundial, o maquis, o tal. Claro, son soportes que son deleznables, y estamos recuperando todo ese tipo de material, lo estamos digitalizando y lo vamos a poner a disposición pública para su estudio, sin tocar lo que pone. Sí, es decir, nada, directamente hacemos foto del soporte en el que está, digitalizamos ese audio, lo puedes descargar, puedes hacer lo que quieras con él, vas a tener una descripción, un abstract tal, está en 3 idiomas, está en español, inglés y francés, toda la información, porque esto, como he dicho, es un conflicto, esto forma parte de un conflicto europeo. Y la idea es fomentar el estudio de estas cosas. Lo único que hacemos es, y lo hacemos cuando lo hacemos, lo decimos, es en algunos audios mejorarlos, porque se oye muy mal, porque el soporte está, en algunas bobinas tiene 60 años, es decir, que están en un estado lamentable, pero estamos en ello. Y creo que va a ser el único repositorio en Europa precisamente esta memoria oral, y también el viso es que crezca, es decir, hay mucha gente del exilio que también pues bueno, nos puede proporcionar ese panorama, ¿no? Hay mucha información y es que es una fuente tan rica y que no se puede, o sea, es limitada, es la única fuente que quizá sea limitada en tiempo, porque el resto, la arqueología, pues mira, hay huesos de hace 3.000 años y de mucho más, claro, y ahí los tenemos. Claro. Los escritos también perduran, pero esta historia oral es muy difícil de mantener, a no ser que sea con grabaciones. Claro, es que no hay otra. O eso, o que esté vivo a la persona, claro. Y entonces va a ser... Por eso es ahí está el problema. Pero bueno, ahora que hemos hablado ya mucho de memoria histórica, bueno, antes me gustaría hacer un breve inciso, y es que aquí, en la propia universidad, vamos a hacer unas jornadas de memoria histórica en la Comunidad de Madrid, creo que es del día 3 al día 5 de octubre, y pues a todos nuestros oyentes que evidentemente están invitados para venir y disfrutar de algo que será único, sí, muy especial, y de lo que sobre todo podemos aprender todos muchísimo. Hecho este inciso, me gustaría también que hablases un poco de cómo ves la influencia no solo de la memoria histórica, sino de la historia y la arqueología en la actualidad, porque sí que supongo que siendo arqueólogo te habrán preguntado muchas veces, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso de qué nos sirve ahora en la actualidad? Bueno, yo creo que todos los que estudiamos, ya sea historia, arqueología o algo relacionado, sabemos que va completamente ligado, como he dicho al principio, pero damos quizás una pregunta difícil porque nunca se tiene una respuesta bien estructurada para ello, pero ¿cómo piensas tú que está relacionado este pasado de nuestra historia al presente y cómo nos influye directamente? Hombre, al presente está ligado de forma directa y generacional. Yo he conocido fuentes primarias, o sea, es una cosa clara. Entonces, si la pregunta es cómo la arqueología incide en la vida de hoy, frente a la historia, digamos, que yo no lo separo, es decir, obviamente, te entiendo. Sí. Un arqueólogo es un historiador, que eso la gente lo tiene que tener claro, o sea, no hay una disociación. No. Un arqueólogo es un historiador que coge datos objetivos, y eso es una cosa interesante. Y esa es un poco la diferencia de la arqueología. Es decir, la arqueología lo que tiene es una cierta objetividad sobre el hecho acontecido. Es decir, si yo me encuentro a 57 personas en una cuneta, eso es un hecho. Igual, sí. Es un hecho insondable. Sí. Si esas personas tienen un tiro en la cabeza, obviamente les han metido un tiro en la cabeza. No ha llegado. Eso es insondable. No ha aparecido después. Cosa que si yo, por ejemplo, estudio en un libro de historia que ha sido sesgado
y esa es la fuente de información que tengo, dirán, pues es que aquí no les pasó nada, se cayeron todos allá a la cuneta y se murieron del susto. Vale, te puedes encontrar gilipolleces de estas. O sea, yo me he encontrado, por ejemplo, con una juez con un cráneo y una bala de 9 milímetros al lado, diciendo que no había signos de violencia. Dice, joder, ¿qué hacían? ¿Se tiraban la bala? O sea, ¿cómo que no hay signos de violencia? Claro. O sea, cosas que dices, joder, el dato es evidente, ¿no? Sí. Bueno, entonces, a mí me parece que la arqueología hace un bien a la sociedad en el sentido que la dota de herramientas objetivas para escribir historia. Luego la historia, por supuesto, la puedes interpretar como te dé la gana, ¿no? Sí. Pero esa objetividad del informe arqueológico no te lo quita nadie. La ventaja del informe arqueológico es que luego puede ser interpretado de muchas maneras. Pero ahí está. Y eso es lo que queda para el futuro. O sea, al final, la labor de la arqueología creo que es muy relevante en el establecimiento de una palabra que aborrezco, que es la verdad. Porque no me gusta la verdad. O sea, no creo que haya una verdad. Bueno, es un término para entendernos, ¿vale? Sí. Entiendo Yo creo que va por ahí la cosa. Sí. Bueno, pues es una buena respuesta, muy detallada, desde luego. Y sí que es verdad que, aunque mucha gente piense que, bueno, que evidentemente las tecnologías ahora son lo que prima y es lo que ayuda directamente a la sociedad, bueno, pienso que realmente centrarnos un poco en nuestro pasado, en lo que fuimos, en lo que somos gracias a ello o por culpa de ello, es muy importante, y por ello la importancia de esta memoria histórica y memoria democrática. Pero al final, tú piensas una cosa, la historia es una secuencia de acontecimientos en los que los acontecimientos pasados son los que han creado la infraestructura para los acontecimientos futuros, ¿no? O los presentes. Sí. Entonces, al final es muy importante saber de por qué están sucediendo cosas hoy. Y muchas cosas que están sucediendo hoy, la causa viene de hace muy poco. Pasado, sí. Las guerras mundiales tardan 150 años en generarse. Y están ahí normalmente habiendo síntomas que tienes que ver, y aquí al final dices, joder, esto ha petado. ¿Y cómo ha salido? No, es que esto se lleva gestando mucho tiempo. La historia y la memoria es importante para intentar corregir errores que ya sabemos a priori que han sucedido. Sí. Y que yo siempre digo una cosa, como individuos somos interesantes, pero como masa somos gilipollas. Es decir, es verdad que como especie somos muy limitados, al final somos muy simples y cometimos los errores estos una y otra vez. Coño, pues si nos damos cuenta, a lo mejor no sucede, ¿no? Claro, por eso es importante. Creo que lo leí en algún sitio, como que en realidad la historia funciona un poco como aquella persona que se queda sin memoria no pierde de alguna forma su identidad, ¿no? Absolutamente. Pues la historia es lo mismo, pero para las sociedades, en un esquema más amplio, vamos, en un nivel más amplio. Es que la historia es la identidad. Claro. O sea, la gente dice, es que yo soy esto porque llevamos siendo esto no sé cuánto tiempo, ¿no? Sí. Y claro, con la construcción de discurso histórico es lo que le dará una fidelidad o no a esto. A ese pensamiento, sí. Y luego, ¿qué consejos darías, o digamos, para aquellos estudiantes de historia, arqueología o que se quieran dedicar a la memoria en cuanto a salidas laborales? Porque también sabemos que, desgraciadamente, son más o menos escasas, o más escasas que en otras. ¿Salidas laborales dentro del mundo de la memoria o salidas laborales en general? Salidas laborales. Vale, está claro. Y si quieres profundizar dentro de la memoria, bien. por supuesto. Bueno, yo creo que, vamos a ver, esto es como todo, ¿no? La arqueología aquí en este país sufrió mucho de la burbuja inmobiliaria. Crecieron en empresas de arqueología como setas y luego, efectivamente, se fueron a pique todas cuando empezó la crisis, ¿no? Y bueno, pues una crisis global, sistémica y todo a pique. Quedaron muy pocas empresas de arqueología, porque al final la arqueología se había destinado fundamentalmente al servicio de la burbuja inmobiliaria de ladrillo, ¿no? A ver zonas que estaban mal, había malas cartas arqueológicas, había un enorme desconocimiento del subsuelo y claro, no se sabía, pues arqueólogos en todos los vaciados, seguimientos, tal. Esto conllevó, pues bueno, algunos trabajos buenos, muchos trabajos malos, un bloqueo de la administración y un cuello de botella en los que los museos no daban abasto. O sea, arqueología de urgencia, ¿no? Claro, en la que yo creo que se excavó más que nunca en la historia de este país, pero sin embargo ha habido muy poco feedback de ese conocimiento a la sociedad. Y yo defiendo y quiero defender el concepto de la arqueología pública, es decir, los arqueólogos somos unos privilegiados que tenemos un conocimiento de lo que hemos excavado, que la mayoría de las veces se queda en un informe que va a la administración. Y que no se publica después para la y que no devuelves a la sociedad. Claro. Y además yo creo que debería ser obligatorio una devolución divulgativa. Porque la divulgación, al fin y al cabo, si se queda en el papel,
Claro. Pues sí, lo sabemos tú, yo, que hemos trabajado allí y poco más, pero Claro. la historia, una de las metas de la historia es eso, que la gente la conozca, Claro. no que se quede en un papel. Pero yo, por ejemplo, siempre, sin embargo, defiendo, vale, ahora cada vez hay menos espacio para ese modelo de arqueología. Pero yo creo que la arqueología ahora mismo es muy amplia y que puede dar mucho cancha a mucho trabajo. Por ejemplo, hay mucho material que quedó en fondos de museos que tiene que ser releído y reestudiado. Y eso es arqueología, no es ir a excavar, realmente es interpretar lo que has sacado y escribir historia con ello. La interpretación es lo mucho más difícil que la excavación, es la interpretación. Entonces todo lo que guarro de sus de la mano, eso ya lo han hecho otros. Pero tienes un montón de material en que yo creo que sí sería interesante ahora, por ejemplo, como campo arqueológico, hacer esa relectura de esos materiales y devolver ese conocimiento a la sociedad. Porque encima, cuando la arqueología, digamos que es algo que nunca se queda estancado. Claro. Si tú lees un documento del siglo XVI, pues ahí está, ese es el documento, pero conforme vas descubriendo otras cosas nuevas, dentro de, pues a lo mejor una excavación cerca del anterior, pues vas descubriendo más cosas del contexto. Claro. Y es algo que se va renovando siempre, vamos. Claro, tú piensas que al final, una memoria arqueológica, pues tienes toda la planimetría, todos los estratos, los materiales que han salido en determinados estratos, es decir, tú puedes reconstruir enteramente un yacimiento. Eso es una sugerencia. O sea, salidas profesionales yo creo que hay bastantes. En el campo de memoria histórica, o memoria democrática, hay mucho trabajo que hacer. Por ejemplo, primero, localización de fosas, todavía hay un trabajo ingente que hacer. Recuerdo que el último censo que hay es el que hizo Garzón, antes de que le echaran de la carrera judicial, y creo que quedó en 130, 150.000 desaparecidos. Desaparecidos. Y yo creo que la cifra la duplicas. Creo que pueden ser más de 300.000. Porque pocas veces he ido a una fosa en la que digas, son 3 y son 3, a lo mejor son 8 o 10 o tal, ¿no? O son 15 y son 50. Es decir, al final te vas encontrando sorpresitas en represión, hablo. Entonces, bueno, yo creo que hay un trabajo muy interesante, primero, de localización, caracterización de fosas comunes, que habría que generar un buen protocolo arqueológico en este sentido, es decir, que es responsabilidad nuestra, como por ejemplo, las fosas comunes no son enterramientos al uso, son realmente ocultamientos, sí, claro. y muchas veces con impunidad, que están a 1,5 metros de profundidad, en unas condiciones tal. Nunca van a estar muy, muy al fondo, ¿no? Pues habría que hacer protocolos, para empezar, de hacer pruebas protocolizadas con agua desionizada de pH para ver en qué estado se van a encontrar esos huesos, si tienes que ir a buscar dientes o no, cosa que la antropología forense, por ejemplo, cuando excava fosas, no hace. ¿Vale? Porque os puedo contar algún dato, pero bueno, podemos tener problemas. El caso es que habría que poner sobre la mesa el valor del arqueólogo en la exhumación, porque ahora mismo están cogiendo el campo los antropólogos forenses, y creo que los antropólogos forenses tienen una limitación en la excavación muy seria. Al fin y al cabo no recibe la misma formación que un arqueólogo. No la tienen. Es que no la tienen. Es que no pueden, por ejemplo, restaurar una caja, imagínate. Claro. No pueden restaurar materiales. Saben de huesos, vale. Claro. Pero cada uno a lo suyo. Es decir, que yo creo que el trabajo conjunto es útil e interesante, pero que tenemos que los arqueólogos reivindicar nuestra posición, más que nada para evitar errores, porque los errores van a hacer más daño a las víctimas. Y yo creo que estamos en un contexto en el que no nos podemos permitir errores cuando, por ejemplo, tienes un registro en el que solo tienes dientes, porque tienes una acidificación del suelo bestial, ¿no? Y se ha comido hasta las diáfisis hace 10 años un suelo con una acidez bestial que te pones a excavar y no ves ni conchas de caracoles. Coño, ahí, y todo alcornoques, dices, pues va la cosa mal, ¿no? Eso no lo sabe un forense. Tú sí. Entonces no sé, hay que buscar. Esas cosas, yo creo que hay un trabajo ingente por hacer. Y luego, la nueva ley de memoria contempla que esto se haga de oficio. Dentro de ese se haga de oficio es un campo muy interesante para que los arqueólogos ejerzan durante muchos años una labor profesional, digna e interesante, ¿no? Entonces yo creo que pueden surgir empresas de arqueología que puedan gestionar esto, pagadas por el Estado, obviamente, o entrar dentro del cuerpo de arqueólogos de Estado, no sé cómo lo van a plantear, y sobre todo, insisto en que es muy, muy pertinente que reivindiquemos nuestra posición frente a los antropólogos forenses. No, desde luego, sí. Y frente, no solo está bien que el trabajo sea conjunto, pero que solo sea realizado por antropólogos, o evidentemente... No, tiene que ir... Claro, siempre tiene que estar... Si bien no van arqueólogos, por lo menos tiene que haber alguien que los supervise. Yo lo que creo es que tiene que haber dos protocolos diferenciados. Es decir, una cosa es la actuación, es decir, la actuación al final, la localización de fosas, normalmente los arqueólogos tenemos un poquito más de
apaño en eso, se nos da algo mejor. Más que nada porque hasta hace poco los antropólogos forenses, cuando iban a hacer el curso de la Complutense y tal, éramos los arqueólogos los que les enseñábamos a acercarse a la escena del crimen, ¿no? O sea, que, entiéndeme, que ahí tenemos un conocimiento de base importante. Ellos tienen unos conocimientos que normalmente nosotros no tenemos por qué tener, ¿no? Entonces yo creo que primero lo que tendría que contemplarse con protocolo conjunto es el trabajo arqueológico, es un trabajo de localización y exhumación indiscutible, ¿vale? Porque nosotros podemos excavar contextos que ellos ya consideran que no funcionan. Por ejemplo, me remito al tema de Valle de los Caídos y, por ejemplo, leeros los informes del Consejo Médico Forense, ¿no? Que dicen que no se puede sacar ADN de ahí, porque es muy antiguo. Y dices, joder, pues si tenemos de neandertales, ¿cómo no vamos a poder sacar ADN de 80 años? No jorobes, ¿no? Claro, es decir, que al final ellos están diciendo cosas que curiosamente dicen, pues no las entiendo muy bien, o dicen que son incapaces de afrontar un contexto funerario, como por ejemplo las fosas, las capillas que están en mal estado, ¿no? Coño, nosotros sí sabemos. Que ellos no sepan, pues quítate un poquito, déjame a mí y ya te los huesos y ya te los estudias. Sí. Claro, pues eso. Entonces yo creo que ahí habría que parcelar ese tipo de colaboración y decir, bueno, pues primero unos, luego otros. Y ya está. Y al final se hace un informe que es garantista, que es lo importante, que la información, que ya de por sí es parcial, sea lo más completa posible, sea buena, con garantías, y además así evitamos hacerle más daño a unas víctimas que ya lo han pasado bastante mal durante muchos años. Y la interpretación es clave, que una interpretación sea correcta es clave. Efectivamente. Y más en temas tan delicados como... Sí, que no nos podemos permitir errores, o sea, esto es nuestra responsabilidad. No, desde luego. Claramente. Desde luego. Bueno, pues creo que podríamos dejarlo por aquí. Yo he estado comodísimo, es el primer podcast y la verdad que me he sentido muy a gusto. No sé si tú también. Yo he estado encantado, faltaría más, joder, es un placer estar aquí. Pues entonces nos veremos en el próximo podcast y muchas gracias a nuestros primeros oyentes, se lo tendremos muy en cuenta. Y muchas gracias por supuesto a Óscar, que ha contado con nosotros en esta experiencia de cero, muy bien. digamos. He sido la prueba. Sí.